Bueno, los partidos de la controversia. El partido nestoriano. Algunos de los primeros padres de la Iglesia utilizaron frases que aparentemente negaban la existencia de dos naturalezas en Cristo y postularon una naturaleza única, la palabra encarnada y adorable. Desde este punto de vista, María era comúnmente llamada Theotokos, Madre de Dios. Fue la escuela de Alejandría la que particularmente mostraba esta tendencia. Por otro lado, la escuela de Antioquía se fue al otro extremo. Esto se ve especialmente en las enseñanzas de Teodoro de Mopsuestia. Él tomó como punto de partida la completa humanidad de Cristo y la perfecta realidad de sus experiencias humanas. Según él, Cristo realmente luchó con las pasiones humanas y pasó por un verdadero conflicto con la tentación del que salió victorioso. Su poder para mantenerse libre del pecado se debió, primero, a su nacimiento inmaculado y segundo, a la unión de su humanidad con el Logos divino. Teodoro negaba la morada esencial del Logos en Cristo y admitía solamente una morada meramente moral. Él no veía una diferencia fundamental, sino solo una diferencia en grado entre la morada de Dios en Cristo y la morada de Dios en el creyente. Esta posición realmente sustituye la encarnación por la presencia moral del Logos en el Jesús hombre. Sin embargo, Teodoro no se atrevió a llegar a la conclusión a la que inevitablemente esta posición conduciría, es decir, que existe una personalidad doble en Cristo, dos personas entre las cuales existe una unión moral. Él decía que la unión fue tan estrecha que las dos pueden decirse que son una sola persona, así como esposa y esposo pueden ser llamados una sola carne. El lógico desarrollo del punto de vista de la escuela de Antioquía se ve en el nestorianismo. Nestorio, siguiendo las pisadas de Teodoro, negaba que el término Theotokos pudiera ser aplicado adecuadamente a María, por la sencilla razón de que ella solamente alumbró a un hombre que estaba acompañado por el Logos. Aunque Nestorio no derivó la conclusión inevitable que se desprendía de su posición, su opositor, Cirilo, le hizo responsable de esta conclusión. Cirilo señaló, primero, que si María no es Theotokos, es decir, la madre de una sola persona, la persona divina, entonces la asunción de un ser humano único en comunión con el Logos es sustituida por la encarnación de Dios. Segundo, si María no es Theotokos, se cambia la relación de Cristo con la humanidad, y Él no es más el redentor eficaz de la humanidad. Los seguidores de Nestorio no dudaron en derivar esta conclusión. El nestorianismo no es defectuoso en la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, lo es más bien en la doctrina de la unipersonalidad de Cristo. Se admite tanto la propia y verdadera deidad como la propia humanidad de Cristo, pero éstas no se conciben de tal manera que forman una verdadera unidad y constituyen una sola persona. Las dos naturalezas son también dos personas. La importante distinción entre naturaleza como substancia poseída en común y persona como subsistencia relativamente independiente de esta naturaleza es completamente descartada. En vez de integrar las dos naturalezas en una sola autoconciencia, el nestorianismo coloca a ambas unidas, la una a la otra, de una forma nada más que moral y solidaria. El Cristo hombre no fue Dios, sino más bien el portador de Dios o Theoporos, un poseedor de la deidad. Cristo es adorado, no porque es Dios, sino porque Dios está en él. El punto fuerte del nestorianismo es que busca hacer plena justicia a la humanidad de Cristo, pero al mismo tiempo resulta contrario a todas las evidencias bíblicas sobre la unidad de la persona del mediador.
Deja a la Iglesia con un ejemplo exaltado de verdadera piedad y moralidad en la persona humana de Jesús, pero le roba su Redentor divino humano, la fuente de todo poder espiritual, gracia y salvación. El partido de Cirilo. Cirilo de Alejandría fue el opositor más prominente del nestorianismo. Según él, el Logos asumió la naturaleza humana en su totalidad a fin de redimirla, pero al mismo tiempo formaba el único sujeto personal en el Dios hombre. Sin embargo, su terminología no siempre fue clara. Por un lado, parece simplemente enseñar que el Logos asumió naturaleza humana, de tal manera que hay dos naturalezas en Cristo, las cuales encuentran su unión indisoluble en la persona del Logos, sin ningún cambio en las naturalezas mismas. Por otro lado, él usaba expresiones en las que enfatizaba la unidad de las dos naturalezas en Cristo por medio de una mutua comunicación de atributos y hablaba de la persona de Cristo como si fuera una unidad resultante. Su gran significación radica en el hecho que, en oposición al nestorianismo, Cirilo enfatizó la unidad de la persona de Cristo. Los 3 puntos que enfatizaba por encima de todo estaban en perfecta armonía con la doctrina católica de su tiempo, a saber, primero, la unión inseparable de las dos naturalezas; segundo, la impersonalidad y dependencia de la humanidad, la cual el Logos utiliza como instrumento; y tercero, la unidad y continuidad de la persona en Cristo. Sin embargo, ocasionalmente utilizaba expresiones que parecían justificar el posterior error de Eutico. Cirilo aplicó el término physis, naturaleza, solamente al Logos y no a la humanidad de Cristo, utilizándolo como sinónimo de hipóstasis. Esto dio lugar a que se le responsabilizara de la doctrina de que después de la encarnación en Cristo había solamente una sola naturaleza divino-humana, e hizo posible que los monofisitas apelaran a él cuando quisieron probar que, ya que había una sola persona, de este modo también había una sola naturaleza en el mediador. A pesar de que Cirilo negaba vigorosamente la mezcla alguna de naturalezas, ellos continuaron apelando a él. El concilio de Efeso arribó a una especie de solución intermedia al mantener, de un lado, que el término Theotokos podía ser aplicado a María, y de otro, al hacer valer la doctrina de las dos naturalezas distintas en Cristo. El partido de Eutico. Muchos de los adherentes de Cirilo estaban insatisfechos. No les agradó la doctrina de las dos naturalezas distintas. Eutico, un viejo monje de convicciones desequilibradas y de una fuerte tendencia antinestoriana, se adhirió a la causa de la teología alejandrina en Constantinopla. Teodoreto afirma que, en efecto, Eutico mantenía una absorción de la naturaleza humana en la divina o una fusión de las dos naturalezas, resultando en una suerte de tertium quid. Él era de la opinión de que en Cristo los atributos humanos fueron asimilados por los divinos, de tal manera que su cuerpo no era consubstancial con el nuestro, y no era humano en el sentido propio de la palabra. Condenado por el Concilio de Constantinopla en el año 448, Eutico apeló a León, el obispo de Roma. Después de haber recibido un informe completo del caso de manos de Flaviano, el obispo de Constantinopla, y habérsele pedido su opinión, León dirigió a Flaviano su célebre Tome, ya que este Tome influenció profundamente la fórmula calcedoniana. Sería muy bueno notar sus partes principales. A. Hay dos naturalezas en Cristo que son permanentemente distintas. B. Las dos naturalezas se unen en una sola persona, cada una cumpliendo su propia función en la vida encarnada. C. Desde la unidad de la persona fluye
la comunicación de atributos, communicatio idiomatum. D. La obra de redención requería un mediador que sea a la vez divino y humano, pasible e impasible, mortal e inmortal. La encarnación fue un acto de humillación de parte de Dios, pero en el Logos no cesó de ser el mismo Dios. La forma servi no restó valor a la forma Dei. E. La humanidad de Cristo es permanente. Su negación implica una negación docetista de la realidad de los sufrimientos de Cristo. El tome es realmente un compendio de teología occidental. Por último, la decisión del Concilio de Calcedonia. Después de que se habían reunido varios concilios locales, algunos favoreciendo y otros condenando a Eutico, el Concilio Ecuménico de Calcedonia fue convocado en el año 451 y emitió su famosa formulación de la doctrina de la persona de Cristo, la que dice así: Por tanto, todos nosotros, con un solo consentimiento, siguiendo a los santos padres, enseñamos a los hombres a confesar al único y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y también verdadero hombre, de un alma y cuerpo racionales, consubstancial con el Padre según la deidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, igual que nosotros en todas las cosas, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todos los tiempos según la deidad, y en estos últimos tiempos para nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María, la Madre de Dios, en cuanto hombre, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, que debe ser reconocido en dos naturalezas, inconfundible, asugutos, inmutable, atreptos, indivisible, adiairetos, inseparable, choristos, cuya distinción de naturalezas de ninguna manera es eliminada por la unión, sino que más bien la propiedad de cada naturaleza es preservada y concurriendo en una sola persona y una subsistencia, no separado o dividido en dos personas, sino una sola persona y el mismo Hijo, el unigénito, Dios de la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado concerniente a Él, y el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado, y el credo de los santos padres nos lo ha alcanzado. Las implicaciones más importantes de esta formulación son las siguientes. Primero, las propiedades de las dos naturalezas pueden ser atribuidas a una sola persona, como por ejemplo omnisciencia y conocimiento limitado. Segundo, el sufrimiento del Dios hombre puede ser considerado como verdadero y realmente infinito, aunque la naturaleza divina es impasible. Tercero, es la divinidad y no la humanidad lo que constituye la raíz y base de la personalidad de Cristo. Cuarto, el Logos no se unió con un individuo humano distinto, sino con una naturaleza humana. No hubo un primer hombre individual con quien la segunda persona de la deidad se asoció. La unión fue efectuada con la substancia de la humanidad en el vientre de la Virgen.